como suele ocurrir siempre en estos debates, estas preguntas se querían, ¿no?, una conferencia más larga, ¿no?, que la próxima que he intentado dar yo. Y por tanto mi respuesta será muy esquemática. Pero voy a intentar coger un poco el núcleo de los asuntos, ¿no?, para dejar al menos elementos de reflexión. El Producto Interior Bruto de Rusia y Bielorrusia es el 3,5%, creo recordar, hablo de memoria, del G7. Esa es la desigualdad que hay entre Rusia y Occidente. Lo extraño no es que no haya una desigualdad, sino que encima estén ganando. Claro, es evidente que si el sur global se uniera frente al norte occidental colectivo, estaría la cosa, como siempre, terminada antes de empezar. Pero esa unidad no existe. O sea, sigue habiendo distintos modos y fuerzas para enfocar el orden global. Y la misma concepción de la multipolaridad no es unívoca. Para la India no es lo mismo que para China. Pero es que tampoco lo es para Vietnam y China. El amigo más próximo que tienen los norteamericanos en esa zona es Vietnam. Y diréis, ¿cómo es posible? Es que la geopolítica es muy complicada. ¿Por qué? Porque los estados, más allá de las teorías, tienen intereses. Y todavía se acuerdan los vietnamitas de los chinos. No ya solo de antiguos, es que la China de Mao invadió Vietnam. Y el temor a una gran potencia china le preocupa a diversos países de China, perdón, de Asia, entre ellos Vietnam. No solo Vietnam, que tienen relaciones más profundas con los rusos, como siempre, que con China. Y a su vez, el gran aliado en la zona de Rusia es la India. Y el gran aliado de China es Pakistán. Diréis, ¿es casualidad? No, ninguna es casualidad. Es el juego de intereses y de estrategias que tienen que ver con la historia de todos los países, que tienen que ver con las tradiciones, que tienen que ver con el juego estratégico en la que todos los países, por definición, están. Por lo tanto, es evidente que a medio y largo plazo Estados Unidos tiene un problemón. No es que se junten todos frente a él, es que simplemente China los va a alcanzar político y militarmente. Solamente China. No ya en alianza con los demás. Y eso es lo que tratan de evitar. Antes lo he intentado decir. Es el factor tiempo. Que cuando la historia se acelere, el tiempo se convierte en un elemento dramático para los que mandan. O sea, la clase dirigente norteamericana vive un momento dramático. Primero, por lo que habéis dicho antes ahí, porque ellos viven en una guerra civil latente en Estados Unidos. Ahora van a salir una serie norteamericana sobre esa guerra civil latente, haciendo una dramatización de futuro. El conflicto entre Biden y Donald Trump no es como dicen aquí la izquierda y el periódico El País, un problema entre la derecha e izquierda, conservadora y liberal. Eso no tiene nada que ver con el debate real. Hay un conflicto en la sociedad norteamericana profundo, sistemático, que puede llevarle a una guerra civil como país. Porque la relación entre política interna y externa, terminaré sobre eso, sigue siendo muy difícil de conllevar en la política norteamericana. Ha sido siempre muy difícil y hoy también lo es. O sea,
que Donald Trump no es el fascista de Estados Unidos, por decirlo así, como le llaman los liberales de Estados Unidos. Porque puesto a fascista, no quiero seguir haciendo comparaciones. Por los hechos los conoceré. Pero hay un conflicto de identidad muy fuerte en los Estados Unidos, muy complicado, que tiene que ver con la política internacional, pero también con la política interna. ¿Quién son los que están votando masivamente cada vez más a Donald Trump? Los trabajadores blancos, sin estudio, que son pobres entre pobres. Pero a su vez, la pobreza está racializada. Pero lo que está ocurriendo es que, eso está muy bien estudiado, ha habido un gran debate que lo inició Robert Brenner, donde lo que está ocurriendo es que masivamente los pobres, inclusive negros, están abandonando a los demócratas y votando cada vez más a los republicanos. Y lo que se llama allí la izquierda woke, que son las profesiones liberales, los académicos, la parte alta de las capas medias, masivamente están empezando a votar masivamente demócratas. Y muchos venían, los gestores, los managers, los grandes despachos, venían de votar republicano tradicionalmente. O sea, hay una crisis nacional en el sentido profundo de Estados Unidos, que le lleva a una situación tan dramática como la que hoy tiene y que se va a dirimir en este conflicto que va a ser la guerra electoral, que ha empezado procesando decenas de veces a Donald Trump. Solo los muy ingenuos pueden pensar que el enjuiciamiento continuo de Donald Trump tiene que ver con la pureza democrática de Estados Unidos. Solo los muy ingenuos. Y no un conflicto donde interviene el Poder Judicial, como es natural. Por lo tanto, en ese contexto, el factor tiempo es decisivo. Las clases dominantes viven dramáticamente este momento. ¿Por qué? Porque saben que su dominio tiene un tiempo tasado, que atacan ahora o no podrán hacerlo dentro de 10 años. Y es este el momento. Por eso se opusieron a Donald Trump. Por eso se opusieron firmemente a su elección. Por eso lo han combatido estos años. Porque ha sido el único presidente que no ha metido a Estados Unidos en una guerra. El único presidente. Desde Bush padre, Clinton, Obama, todos han estado en guerra y en conflicto. Mi simpatía a Donald Trump, cero patatero, dicho para que quede claro. Pero esto no es una cuestión de simpatía. Esto es una cuestión de interés y de política real. Por lo tanto, ellos saben que hay un tiempo tasado, que si no son capaces de torcer la mano en este momento a China, ya no lo podrán hacer en el futuro. Por lo tanto, este es el momento dramático que vivimos. El dramatismo viene de la situación, que muchos lo vimos venir cuando llegó Biden al gobierno. Y quien personifica eso y su crisis es Victoria Nuland, que no por casualidad no sabemos si ha dimitido o la han dimitido. Esa mujer ha estado en todos los fregados de Estados Unidos en los últimos 20 años. Estuvo también en Maidán en el 2014. La secuencia es clara. Primero acabamos con Rusia y luego acabamos con China. Era una secuencia. El enemigo no era Rusia. Por eso, el problema es, Estados Unidos sabe que nunca Zelensky va a ganar la guerra a Rusia. Dicho así, lo que Zelensky
lo que Biden buscaba de Zelensky, y que lo ha conseguido plenamente, es convertirlo en un actor para desgastar a Rusia, situar a Putin contra las cuerdas, hasta el punto de provocar una crisis interna y la defenestración como jefe de gobierno de Rusia. Ese era el objetivo. ¿Qué ocurre? Que ha habido un pequeño problema, que es que el mundo de Biden ya no se presenta, es un poco lo de la idea zombie. El mundo de Biden ya no es el mundo de la realidad. Porque toda la inmenso tejido, toda la inmensa panoplia enorme de sanciones contra Rusia han hecho a Rusia más fuerte, están propiciando cambios profundos en la sociedad rusa para reindustrializarse y generar un Estado más fuerte y más potente y una economía menos dependiente. Y es que el mundo ha cambiado. Antes sancionaban a Irán, porque Irán lo ha construido todo sola, con muy poca ayuda. La ayuda se ha ido haciendo más evidente conforme el conflicto con Estados Unidos se ha ido haciendo más evidente. Pero Irán ha tenido que convivir con una oposición interna dura, con una oposición armada interna dura y con un conjunto de sanciones que le ha obligado a ellos a tener que reconstruir un aparato productivo y un aparato tecnológico militar productivo con sus propios fundamentos. Y hoy son, en ese tipo de armas, una de las potencias más importantes, solo comparable con Corea del Norte, solo comparable en esta tarea de buscar una casi autarquía completa, no porque lo quisieran, sino porque lo han obligado ellos. Por lo tanto, esa es la situación que había. Primero Putin y luego Xi Jinping. Esa era la estrategia. Por lo tanto, cuando le preguntan a Zelensky, bueno, ¿por qué no me das más armas? Es que tú no estás para ganar esta guerra, no la vas a ganar. Tú estás para desgastar. Tu guerra debe de durar mucho porque se piensa que si duele mucho, el coste que va a tener Rusia va a ser un coste muy alto en términos de muerte, en términos de desgaste, para echar al núcleo dirigente que personifica hoy Vladimir Putin. Esa es la estrategia que tenía Estados Unidos, diseñada desde hace muchos años. Porque los primeros que advirtieron quién era Putin, que fue un gol que le colaron a Estados Unidos y a Yeltsin, los primeros que lo advirtieron fueron los grandes oligarcas. Cuando Putin se reunió con ellos, eso está documentado, un día y le dijo dos cosas. Les dijo. Primero, no les voy a preguntar de dónde han conseguido su fortuna. Pero le dijo una segunda cosa. Aquí manda el Estado ruso, no ustedes. Y no se metan en política porque lo vamos a echar de la política. Y hubo dos, que por cierto eran quienes apoyaban a Putin, dos de ellos, que dijeron, que no dijeron esta boca es mía, y que empezaron a conspirar y a organizarle la guerra a Putin. Esos fueron los primeros que advirtieron a Estados Unidos de que estaba pasando algo en Rusia no prevista, que era que se les coló Putin. Y se les coló hasta el punto de llevar 20 años reconstruyendo sobre cimientos en parte nuevos y en parte viejos las viejas estructuras estatales de un Estado que se estaba convirtiendo en un Estado fallido. Y termino con dos cosas. Ucrania. El tema de Ucrania es muy difícil de explicar aquí en un día, pero solo decir que Ucrania tiene, como muchos países, un problema que es de construcción, la construcción de la nacionalidad. Ucrania es un Estado que llamaríamos en nuestro lenguaje plurinacional, donde coexisten diversas etnias, diversas culturas, y donde solo fue viable como país por una posición que fue
la posesión de los soviéticos y de Lenin, que les concedió el estatus de país. Es que nunca han sido un país en el sentido de una construcción nacional como Polonia, por decirlo de alguna manera. Nunca han sido un país, entre comillas, nacional, no han sido un Estado moderno nunca han tenido esa configuración. Y siempre han tenido dos problemas muy serios. Uno es que los movimientos nacionalistas ucranianos siempre han tenido desde finales del siglo XIX, como el sionismo, que luego hablaré, han tenido siempre, pero son una deriva de extrema derecha. Es decir, el imaginario nacionalista construido era de aliado del fascismo y del nazismo. Eso es un dato, no es una valoración del presente. Es decir, el nacionalismo y los dirigentes nacionalistas que hablaron de una Ucrania construcción nacional, era ese sector que siempre ha tenido una deriva y que hizo eclosión, como muchos de estos países, porque la intervención alemana, esto se olvida de verdad, y es terrible que se olvide, fue también una guerra civil en muchos países. Por ejemplo, en Serbia, el ejemplo yugoslavo es el que ejemplifica todo. Entre los ustachas, los chechnis serbios o los ustachas croatas, que tuvieron, por cierto, cuyo representante más conocido, Ante Paveli, que fue el jefe, pues murió en España y aquí está enterrado. Es decir, para entendernos, la intervención alemana en los países del este fue una intervención que buscaba aliados en lo que eran sus aliados de extrema derecha. Era más complejo países como Rumanía, no lo era para nada Checoslovaquia, como se ha demostrado en la ruptura de las dos comunidades hace bien poco. Y el otro problema que tenía Ucrania era una presencia muy importante de gentes de etnia rusa, que estaban en la parte más rica de Ucrania, la que mayor movimiento obrero tenía y la parte más industrial de Ucrania. Entonces, eso, cuando Estados Unidos llega a la conclusión de que Ucrania va a ser decisiva en su conflicto contra Rusia, Brzezinski lo dijo con toda claridad, nunca habrá un imperio ruso si no tiene a Ucrania, y por tanto Ucrania es el eje, junto con Polonia, Alemania y Francia, de la nueva Europa. Eso está escrito, hasta el mapa perfectamente concebido de lo que tendría que ser. Brzezinski lo tenía claro, y desde esa posición todo ha sido intentar, costara lo que costase, propiciar un movimiento antirruso, por un lado, que la deriva natural era hacia la extrema derecha. Eso es lo que explica en gran medida que mucho antes de la intervención rusa en el conflicto de Ucrania, mucho antes, los problemas de guerra civil latente y abierta eran clarísimos. Cosa diferente es Crimea. Eso es ruso, de Rusia, pues desde hace más de 300 años, si mal no recuerdo. Y que fue una mañana que se le ocurrió a Nikita Khrushchev, que era también ucraniano, que se lo cedía gloriosamente a Ucrania. Pero claro, para Rusia, primero, todos son mayoría clara étnica rusa, y además Sebastopol y Crimea es algo decisivo para los intereses estratégicos de Rusia, como todo el mundo sabe, que tenga un poquito de ojo. Entonces, eso es lo que es que no es que sean tontos siendo fascistas, es que son parte de su constitución como país independiente, justamente el fascismo, que es uno de sus antecedentes y base de maniobra del poder, los que hicieron, entre comillas, la revolución democrática que llaman en Occidente de Maidán, fueron milicias fascistas y fascistizantes
organizadas por los Estados Unidos, financiadas por Estados Unidos. Eso fue, y por lo tanto, sin el golpe del 2014 no nos entenderíamos de lo que estaba ocurriendo. Y termino con Israel. De esta historia, el sionismo es una historia europea, más que rusa. Hay mucha discusión sobre si los askenazis, o sea, los judíos del este, que fueron una gran cultura, con una lengua extraordinariamente brillante como el yiddish, y que eran gente especialmente culta y que tenían un modo específico de ser europeo que yo valoro mucho, tenían o no que ver con la diáspora judía. Eso está discutida, muy discutido. Y hay muchos que piensan que eran házaros y que venían de ahí. Y que por tanto no tenían nada que ver con la llegada de judíos. Los que había en España, los sefardistas, sí. Ellos llegaron en el siglo VI de nuestra era y sí, tenían que ver. Eran sefardistas y tenían que ver con la diáspora. Pero no así los askenazis seguramente. Pero el sionismo es una idea europea y un nacionalismo de raíz europea y germana, para más señas, germano-francesa, para decirlo ahí. Que tenía esa mezcla. Pero el sionismo tenía diversas caras. Lo que hoy es muy casi imposible de explicar es que el sionismo que predomina, no ya el sionismo en sí, sino el sionismo que predomina es un sionismo que se llama a sí mismo revisionista, que tiene que ver con Jabotinsky, que era un personaje muy específico de un determinado modo de concebir el sionismo, que terminó individualizando la incompatibilidad entre el nacionalismo judío y el nacionalismo árabe, los dos en emergencia. En un libro que se llama El muro de hierro lo explica perfectamente, que el enfrentamiento con los árabes era decisivo y era condición sine qua non para la construcción de la comunidad nacional de los judíos del mundo. Pero esto no solamente era eso, sino que eso llevó a la presencia del Irgun, que fue un brazo armado que practicaba el terrorismo, la banda Stern, que practicaba el terrorismo, y que tuvo dos connotados presidentes de gobierno, jefes de gobierno, que eran Menachem Begin y Shahar Shamir. Shahar Shamir habían estado los dos en la cárcel y son los que tienen que ver con la bomba que le pusieron, como me acuerdo ahora, en el hotel donde se la pusieron a los británicos, que hubo el acto terrorista más importante que ha habido en Israel nunca, que era ese, que era justamente en el hotel, no me acuerdo ahora el nombre del hotel. David. El hotel David. El hotel David. Y dejaron a Holanda sin rey. Exactamente, ¿no? Entonces, eso fue lo que realmente ocurrió. Entonces, ese mundo es el que ha ganado con Netanyahu. Netanyahu es la extrema derecha del país israelita. Y con los que pacta son simplemente fascistas, etnicistas, gente que practica el racismo abiertamente, que lo dice, que lo estamos viendo. El ministro de Seguridad Nacional lo explica diariamente lo que opina de los palestinos. Por cierto, siguen considerando que los palestinos son ocupantes ilegítimos de un territorio que no les pertenece. Es una cosa realmente conmovedora, pero es así, ¿no? Sí. Claro, y no hay nada que no esté claro de que el objetivo que tienen en esta guerra es poner fin a la presencia de los palestinos en la franja de Gaza y de solucionar el problema palestino de Israel. ¿Cómo? Pues poniendo fin a los palestinos en Israel. Es que no hay vuelta de hoja. Y al final, toda esta historia, queridos compañeros, se puede resumir en lo siguiente, ¿no? Que es que si no entendemos el giro que está dando la humanidad, no entenderemos la política que hacemos realmente. O sea, el problema es que yo tengo la impresión
de que la decadencia de nuestra cultura y de nuestra civilización es también nuestra propia decadencia. Y que ya no somos capaces de pensar fuera de nuestra propia decadencia. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender lo que está pasando cuando además concuerda con nuestras ideas de siempre? Porque un mundo liberado del imperialismo occidental ha sido la lucha de la izquierda y del movimiento socialista y comunista desde que nació. ¿Cómo nosotros tenemos dificultades para interpretar lo que pasa en el mundo cuando el mundo que está apareciendo es más nuestro que de nuestras clases dirigentes? Es más nuestro que de nuestras clases dirigentes. ¿Por qué no somos capaces de reconocer que el viejo topo de la historia sigue orillando y haciendo su camino? Pero me contaba una cosa Lucho Magri que nunca lo olvido, que es que el viejo topo está casi ciego. O sea, si no le metemos a ese viejo topo que hace su camino y que cumple con sus tareas históricas, dirección política, norte, no seremos capaces de interpretar lo que está ocurriendo. Y hay una cosa decisiva para esto, que es lo que yo llamo la autonomía, que es una autonomía de clase y de proyecto. La primera cuestión fundamental que necesita la izquierda hoy es tener un proyecto autónomo, independiente de las clases dirigentes, crítico y rompedor con esas clases dirigentes, y capaz de, como tal proyecto autónomo, de hablarle a las clases trabajadoras y a las capas populares desde un lenguaje antiimperialista, internacionalista, pacifista, capaz de señalar los enemigos de clase que hay detrás. Yo no voy a entrar mucho en el debate que hay, que alguna ministra y algún ministro, que ya no lo es, dijeron. No voy a poner que en la guerra de Ucrania es como la guerra civil española, esta vez que antes agredían los nazis y ahora agrede el oso ruso. No voy a hablar de eso. Ni siquiera voy a hablar de si es o no una guerra interimperialista. El problema es, oye, es una guerra de dos imperialismos entre sí para repartirse el poder. Bueno, ya tenemos un punto de acuerdo, ¿no? Bueno, luchemos contra nuestro país imperialista, ¿no? Lo que no podemos hacer es decir, es una guerra imperialista y me paso al lado de la OTAN. Y juego la carta de la OTAN. Y me pliego a la OTAN. Y me pliego a sus políticas de defensa. Y me pliego a sus dictados. El dirigente actual de la Unión Europea es la OTAN. Quien dirige la Unión Europea es la OTAN. En alianza con la derecha y con la extrema derecha. Y como siempre, la sumisión de la socialdemocracia, cuyo representante más genuino es el compañero Borrell. Que Dios tenga bien confesado. Y lo tenga bien confesado, porque yo creo que le va a venir muy bien la confesión. Es así la realidad. Por lo tanto, si no somos capaces de intervenir desde un punto de vista propio, señalando los adversarios, los enemigos, definiendo bien la etapa histórica e interviniendo políticamente. Tú puedes decir, son los dos imperialismos, ni Putin ni Biden. Pero no decir, oye, esto es cosa de Putin y todo contra Putin. En alianza estrecha con el demócrata Biden y la democrática y civilizada OTAN. No, hombre, por favor. Es que es un salto, no solo un salto sin, como diría yo, no ya sin red, sino es un salto al abismo, sino que es también una mala reflexión lógica. Tú dices, esto es una guerra entre dos imperialismos, que los dos son malos. Bueno, pues perfecto. Pues pide a los trabajadores rusos que hagan la revolución contra Putin, que hagan el socialismo verdadero en Rusia, y nosotros vamos a hacer el socialismo verdadero en España. Lo que no vamos a hacer es apoyar una guerra
al imperialismo norteamericano contra otro imperialismo. Esa es la posición que los que han defendido esta posición de que es una guerra imperialista no han sido coherentes con su propio análisis. Pues yo digo, es momento de ser coherente. ¿Qué ocurre? Que eso, decir eso 2 veces, pues seguramente obligaría a cambiar de campo política, de posición política, y yo diría que de gobierno.